La promesa de la Cenicienta, un drama japonés que trata de la vida matrimonial de Hayame Katsuragi, que llega a un abrupto final cuando se encuentra a su esposo Masahiro, que le está siendo infiel. Masahiro, que no es rival para el fuerte sentido de la justicia de Hayame, confiesa y pide el divorcio en voz baja. Sin mucha visión del futuro, Hayame sale inmediatamente de su residencia con una sola maleta y asimismo se va a vivir al aire libre, o sea, quedarse una persona sin hogar, y se encuentra al adinerado Issei para ser robado y dejado acompañada en el parque. Issei se deleita en buscarla para manipularla, que se quede en su casa y de esa manera empezar una serie de juegos. Y cuando pague la deuda, entonces ella puede irse con su dinero e irse de la casa. El primer capítulo yo lo consideré muy infantil, pero hubieron algunas cosas que me parecieron graciosas, por lo cual yo decidí seguir viéndola. En la primera impresión, vemos que se parece mucho al manga del mismo nombre, el estereotipo de los dramas japoneses, es decir, es como el manga en vivo, con expresiones y gestos exagerados, que eso yo he visto por lo menos 3 dramas japoneses y por eso no me llama mucho la atención, porque sobreactúan, le ponen personajes desagradables, y yo en lo personal, cuando siento que alguien en sus expresiones lo que nota es una persona odiosa, no me llama la atención. Pero hay que entender que algunas escenas fueron bastante cómicas. La actriz fue muy buena en su actuación. Ella se llama Nikaido Fumi, que está interpretando a Hayame. Y aquí observamos cómo ella trata de llevar el drama sobre sus hombros, porque Issei no siquiera parece un adolescente de 17 años. Obviamente yo investigué su edad y lo que tiene son 22. Y se puede ver el contraste de la mujer adulta, en este caso, que quiere tratar de enderezar al muchacho joven, pero se pasa a la fantasía. ¿Por qué? Porque ninguna mujer de 28 años se va a ir a vivir a la casa de un adolescente de 17 años que vive con su abuela y su sirviente, y todos serán muy felices de tener a esa mujer ahí, y nadie se va a cuestionar de dónde viene, qué hace, si está en las calles, quizá consumiendo estupefacientes, si es una ladrona. O sea, eso no tuvo ningún sentido. Pero es que hay una historia detrás, y es la del hermano de Issei, que había conocido a Hayame 10 años antes. Ellos intentan como volver a esos tiempos en los cuales ellos dos a lo mejor se caían bien, pero él en su riqueza, ella en su pobreza, no llegaron a concluir. También está el Ryokan Kataoka, que es muy bonito. A mí me gustó mucho la serie en esta posada, porque se ve antigua, tienen su ropa muy bonita, tienen todo limpio, tienen todo organizado, se ponen sus ropas tradicionales también. También tiene una villana, el drama, que es una geisha que se ve que es una frustrada, donde ella intenta que Hayame se quede con el hermano de Issei, y esto es totalmente extraño. O sea, para mí es una historia absurda, porque no es cierto. Si yo estoy enamorada de alguien y yo sé que alguien está enamorado de la otra persona, yo digo, bueno, pues lo voy a juntar a la mala, los voy a juntar por obligación para que él sea feliz, aunque yo no sea feliz. O sea, es totalmente infantil. Yo no sé de qué manera es que esta gente adaptan los guiones, pero sí comprendí que lo que quisieron poner una historia tierna del niño adolescente que es inmaduro, y él justamente en la serie, cuando se enamora de ella, dice que quiere aprender a ser maduro, y que para que ella le pudiera hacer caso, yo misma no pensé que ella pudiera enamorarse de este chiquillo que se veía
hasta grosero, y en lo personal no vi ningún indicio de que ella pudiera enamorarse de él, a diferencia de que él intentó defenderla de su esposo, y también por la parte de que tiene dinero y se ve como que ella está interesada para acomodarse. Aunque los que hayan visto la drama me dirían que no, porque ella en ningún momento se le vio esa necesidad de querer dinero a toda costa, sino más bien que ella quería trabajar y hacer lo necesario para poder sostenerse. También está la historia de la madre que abandona a los hermanos porque está enferma, no quieren que sus hijos vean cómo ella padece, por eso los abandona y por eso Issei tiene un trauma. O sea, yo había visto otro drama japonés que también me parecieron exageradas las actuaciones, pero también tenía sus partes interesantes, que es Good Morning Call, que la pueden encontrar también en este canal. Este es el segundo drama japonés que veo, porque había empezado a ver otros que también me parecían las historias bastante absurdas, pero este está agradable. O sea, independientemente de los puntos que no tenga a su favor, yo disfruté el ambiente, disfruté algunas de las reflexiones que ellos hicieron dentro del drama, de cómo las personas cuando pierden a alguien se alejan, de que no quieren volver a tener relaciones sentimentales por el miedo a perderla, de las frustraciones del nuevo comienzo, de cómo hay personas que no sueltan el pasado, y cómo hay otros que de la misma manera quieren empezar de nuevo, pero también se les hace difícil. También la abuela, que se ve a su edad, una señora, se ve muy amena ella, se ve así como muy jovial, y de la misma forma como los compañeros de trabajo, él y Issei, como los compañeros de escuela, Issei reconoce que son sus amigos, que no simplemente están con él con dinero, que este es otro tema que se toca de las personas que cuando son millonarias no tienen amigos reales, sino que todos se les acercan por interés. Así que del 1 al 10 yo le daría un 7, porque ya después que uno mira tantos dramas, no sé si le pasa lo mismo, ya uno se pone en una condición que uno puede valorar las actuaciones de las personas y puede valorar por lo menos la clasificación de la historia, porque son muchas las historias que se pueden hacer más realistas, pero que no pierda la esencia del mensaje que quiere dar o de cómo contar la historia, sin llegar al nivel de que hagan cosas que las personas normalmente no harían porque se escapan de la realidad.